Aunque Bernardo Boil, el que celebró la primera misa en el Nuevo Mundo, regresó a España, pero quedaron otros sacerdotes y hermanos religiosos y laicos para oficiar los sacramentos y evangelizar a los nativos. La historia destaca la labor evangelizadora de Fray Ramón Pané y los franciscanos, sí, religiosos, Fray Juan de la Duel y Fray Juan Tisín, franceses de Borgoña, que fueron los evangelizadores y prepararon a los primeros nativos que pidieron el bautismo. La prontitud de ponerse en camino demuestra la personalidad decidida de Fray Ramón Pané. Él inmediatamente sale a encontrarse con los indígenas, con los aborígenes, y de esta manera él empieza esa relación con ellos. Y él venía con ese don de que tenía la facilidad de aprender los idiomas. Y así él empieza a aprender la lengua de estos indígenas. Posteriormente, Cristóbal Colón se da cuenta de esa actitud, de ese don que él tenía y carisma para con los indígenas. Y así él le pide que haga un estudio, un análisis, o lo llamamos así, de las costumbres y tradiciones que estos aborígenes tenían. Poco tiempo después del establecimiento en la Isabela, Ramón Pané junto a 2 misioneros franciscanos se prepararon para abandonar el primer poblado español e internarse en las selvas de la actual República Dominicana, sin saber si saldrían de ahí con vida. Debían de tener miedo. Entraron en territorio desconocido, solos y desarmados, y eso representaba un gran peligro. Conocían la existencia de los caribes. Sabían que eran caníbales y estaban al tanto de lo que había pasado con los primeros colonos en el Fuerte Navidad. Y él tenía ese ardor de misionero por presentar a Jesucristo, presentar el cristianismo y llevar este evangelio en este caso a los indígenas, a los aborígenes. Él no buscaba otra cosa más que eso. Embarcarse en una pequeñísima nave, surcar el mar hacia lo desconocido en un viaje sin retorno hacia donde no sabía, evidentemente tenía una razón. Y la razón era que Ramón Pané quiere ser fiel a Dios, haciendo la voluntad de Él y llevar la palabra hasta los confines de la tierra, como dice el Evangelio. Para Ramón Pané y sus compañeros, la evangelización de los taínos significaría enfrentar numerosos obstáculos como la geografía, el clima, así como la lengua y costumbres taínas. Pero quizás el mayor obstáculo que enfrentaron provino de sus propios compatriotas y de Cristóbal Colón. Con el establecimiento de esta primera población europea en el Nuevo Mundo, se inició la tarea evangelizadora. Que la prontitud de ponerse en camino para ingresar al interior de la isla demuestra una personalidad decidida. Misionero tiene que ser decidido. Su intensa vida de oración le hizo entender su llamado, vocación y misión. Sin un silencio previo en la meditación, no hubiera sido posible llevar a cabo esta decisión. Acompañaban a Ramón Pané 2 hermanos legos de la Orden de San Francisco, Juan de la Deul, conocido como Juan el Bermejo, pues era pelirrojo, y Juan de Tisín. No sacerdotes, sino hermanos. Ellos provenían de Francia, de Borgoña y Picardía. Quisieron seguir trabajando en América, por eso ellos representan el testimonio misionero, no solo de los sacerdotes, sino también de los hermanos religiosos y laicos comprometidos. ¿Por qué el padre de las casas calificó de simple a Ramón Pané? Creo que aquí el bueno del padre de las casas se equivoca y a Pané le dice, un poco con un cierto menosprecio, que era un pobre ermitaño y dice que era una persona simple y de poca instrucción. Sin duda se debió a la sencillez de Ramón Pané, a su simpleza evangélica, a su humildad evangélica. Al igual que los 2 franciscanos belgas, Ramón Pané no hablaba bien el castellano.
pues su lengua materna era el catalán. Y, sin embargo, todo apunta a que se habría abocado en aprender la lengua taína de los nativos con sorprendente rapidez. Colón le solicita escribir una relación sobre la vida de los taínos, cómo vivían, los dioses en que creían, cómo estaban organizados socialmente. A Ramón Pané le llevó los primeros 4 años de su estadía en La Española a escribir esta relación, pero al final esto le sirvió mucho para su misión de evangelizador. ¿Por qué? Porque había confraternizado con ellos, ya lo conocían, confiaban en él, y además Ramón Pané, muy inteligente, aprendió bastante bien la lengua de los taínos. Durante un año, Ramón Pané vivió en territorios macoríes. Sus actividades estuvieron en las vecindades del Fuerte de la Magdalena. El fuerte era un bastión contra cualquier ataque indígena. En el entorno cultural en que se tuvieron que mover Ramón Pané y los primeros predicadores, era un ambiente heterogéneo, porque estaban inmersos en una sociedad aparentemente similar, sociedades similares, pero con lenguas diferentes, creencias diferentes, modos de vida diferentes y hasta rivalidades. Un mundo nuevo, una sociedad compleja. Se organizaban en cacicazgos, ¿de acuerdo? De distintos niveles. Había la tribu, estaba organizado varias tribus, formaban un cacicazgo y luego los cacicazgos tenían un cacique principal. Se encuentra en un contexto raro, ¿no? Raro por nuevo. Ha habido una gente que ha sufrido, que ha muerto, otros que están muy abiertos y escuchan cuando se habla de Dios, porque también creen en unos dioses. Se supo de mover en ese ambiente y creó en su entorno una situación de lo que hoy podríamos llamar la nueva evangelización inculturada. Sin un afán literario, sino en cumplimiento del encargo recibido, Ramón Pané empieza a poner por escrito lo que ha podido averiguar y saber, como él mismo dice. Es el primer libro que se escribió en América. La relación acerca de las antigüedades de los indios, que es la primera fuente directa de las creencias, de los mitos y de las ceremonias indígenas, religiosas de los indígenas. Es decir, de estudiar vamos a decir, el entorno espiritual y cultural para entonces llevar el evangelio. Modo que hizo una gran obra Fray Ramón Pané. Creen que hay en el cielo un ser inmortal, que nadie puede verlo y que tiene madre, mas no tiene principio. Estos, de los que escribo, son de la isla Española, porque de las demás islas no sé cosa alguna, pues no las he visto. También saben de qué parte vinieron y de dónde tuvieron su origen el sol y la luna, y cómo se hizo el mar, y dónde van los muertos. Ramón Pané fue un precursor etnográfico, vivió con ellos, practicó lo que le llaman la observación participativa, y esto le permitió conocer a fondo a esta gente. Después también esto le ayudó para trabajo de evangelizador. Ramón Pané reúne las condiciones de lo que es un etnólogo y un antropólogo. La etnografía y la antropología son parte de las ciencias modernas que se dedican al estudio comparativo de los pueblos, gentes o naciones, tratando de descubrir el origen de las culturas de los pueblos. Ramón Pané se adelantó por 400 años a estas ciencias que hoy día las conocemos como la etnología y la antropología. Él fue nuestro primer etnólogo y antropólogo de América. A pesar de las posibles reticencias y peligros, Ramón Pané estableció vínculos de profunda amistad con el cacique Guaticaba y su familia, pertenecientes a los taínos, viviendo con ellos durante más de 2 años, ganándose su confianza e instruyéndolos con paciencia hasta que consideró que estaban listos para recibir el bautismo, el mismo que se llevó a cabo en La Vega en la fiesta del evangelista San Mateo, el 21 de septiembre de 1496.
Con él se bautizaron 16 miembros de su familia. Guaticaba o Gaticagua, que fue el que más se adentró y se acercó a Fray Ramón Pané y a los hermanos franciscanos. Y le pusieron el nombre de Juan Mateo. Tuvo una conversión real. Que hay gente que oye y se entusiasma, pero él se empoderó de ese llamado de Dios y respondió a ese mensaje. Él fue como la fuente principal para el trabajo de investigación de Fray Ramón Pané. Fue compañero, ayudante y discípulo de Ramón Pané y junto con él misionero en muchos de sus recorridos. Estuvo con él 2 años y fue su intérprete, porque él aprendió primero una lengua que era el macorís, pero había una lengua, la lengua taíno, que era la lengua franca de todas las islas. Entonces él se dio cuenta al llegar que podía hablar con unos nativos, pero no podía hablar con todos. Ramón Pané utiliza un método de evangelización inculturado nunca antes realizado, y esto produce los primeros frutos. Es el primer triunfo del cristianismo en el continente americano, gracias a lo que 5 siglos después le llamaremos Nueva Evangelización. Ramón Pané se adelantó en lo que hoy llamamos la inculturización del Evangelio. Tardó 2 años y medio en poderse ver el fruto de esa paciencia con que Ramón Pané decidió llevar el Evangelio a los taínos allá en la Española. Él invirtió tiempo en conocer y dominar la lengua, conocer sus costumbres, conocer sus religiones, conocer todo lo que era propiamente su cultura, y él no tenía ninguna prisa en evangelizar. De hecho, un cacique le pedía que lo bautizara, y Ramón Pané le contestó que aún no estaba preparado, porque Ramón Pané lo que quería era realmente una conversión del corazón. Así yo creo que tenemos un gran modelo en Ramón Pané de lo que tiene que ser estudiar las culturas, estudiar las tradiciones, escuchar a ese pueblo, convivir con ese pueblo para entonces poderles presentar el Evangelio. Ramón Pané no estaba buscando números ni estaba buscando el éxito, sino que él quería realmente conversión de corazones, y es lo que tiene que ser el querigma. El ejemplo que nos dio Pané, este joven que viene de España a comunicar el Evangelio en América, nos da la idea de la importancia que tiene el laico en la tarea evangelizadora de la Iglesia. La evangelización no fue confiada única y exclusivamente a los apóstoles, es para todos los discípulos de Jesús. Por eso, cuando recibimos el bautismo, somos constituidos en discípulos misioneros. El padre de las casas comentó el método de Ramón Pané. De él escribe: solo este fray, Ramón, que vino a esta isla al principio con el almirante, parece que tuvo algún celo y deseo bueno de dar conocimiento de Dios a estos indios. Bartolomé de las Casas lo describe como hombre simple que enseñó las oraciones principales. Bueno, hablar de simpleza no es un defecto, al contrario, es una virtud, porque oímos en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, que nos dice: gracias te doy, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado esto a los sabios y poderosos y se lo has enseñado a los sencillos y a los humildes. Esa es la palabra de Dios. Y el Señor usa precisamente a gente humilde y sencilla para llevar a cabo su evangelización. Una persona, imagínate, que no conoce nada del nuevo mundo y viene desprovisto de cualquier riqueza material, solamente con la riqueza de su fe, es verdaderamente algo extraordinario. Ya venía con una formación espiritual muy fuerte desde allá con los jerónimos en España, que constantemente estaba en meditación, en reflexión, usando lo que es el método de la lección divina, y de esta manera dar muchos frutos que hoy en día le estamos agradecidos porque presentó a nuestro Señor Jesucristo y la evangelización. Hay un delicado equilibrio en la vida de Ramón Pané. Es el equilibrio que se da entre la vida monástica, de silencio, de oración, pero también el equilibrio que va a la acción. Es como aquellos que van caminando sobre una cuerda y tienen que estar muy centrados en el objetivo. Así era la vida de Ramón Pané. Caminaba por una cuerda floja, en un lugar que no conocía, pero el equilibrio entre la oración y la acción hace posible esta gesta de la evangelización en América.
Comenzaba entonces a cumplirse el propósito de la reina Isabel, que más tarde aparecerá en su testamento: procurar de inducir y traer los pueblos de las islas y tierra del mar Océano y convertirlos a nuestra santa fe católica. Hacia finales de 1496, una serie de hechos detonan una violenta crisis. Mientras los primeros misioneros vivían y trabajaban con y para el bienestar de las poblaciones de los nativos taínos, grupos de conquistadores empezaron a explotar y abusar de esos mismos seres humanos, generando desconfianza y malestar en la población. Es en esta época que uno de los dos franciscanos que acompañaban a Ramón Panet, el belga Juan de Tisín, regresó a Europa, según sus propias palabras, hastiado de lo que había visto. Poco se sabe de la vida posterior de Fray Juan de Laduel y Fray Juan Tisín. Capítulos 25 y 26 de su libro, Ramón Panet da detallada cuenta de los hechos sucedidos a finales de 1496. El segundo día después que nos fuimos a Maviatué, llegaron 6 hombres a la casa de oración, que dichos catecúmenos, en número de 7, tenían bajo su custodia, y por mandato de Guarionex, les dijeron: tomasen aquellas imágenes que yo les había dejado en su poder a los catecúmenos, y las rompiesen y destrozasen. Entonces, los súbditos de Guarionex tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra, y después orinaron encima diciendo: ahora serán buenos tus frutos. Los aborígenes lo que hacen es darle una respuesta cultural desde su punto de vista. Tal vez era parte de lo que eran los rituales propios. Tal vez lo que estaban queriendo que aquello fructificara. Habría que preguntarle qué es lo que significa. Pero evidentemente que Bartolomé Colón no es una persona capaz de tener esa posibilidad de preguntar. En vez de preguntar por qué han hecho esto, lo que hacen es coger y quemar a aquellas personas. Todo lo que Ramón Panet había conseguido con puentes de comunicación con aquellos aborígenes, resulta que Bartolomé Colón, por esta situación, los destruye. Los seguidores de Guaironex, llenos de ira, buscaron venganza en los taínos que se habían convertido al catolicismo, asesinando entre otros al primer bautizado, Guaticaba, llamado Juan Mateo, su hermano Antón y el resto de su familia. En su relación de las antigüedades de los indígenas, Ramón Panet es una persona que habla de Juan Mateo, el primero que se bautizó en América. Consta así: lo mataron, y Fray Ramón Panet lo califica de martirio. El primero que recibió la muerte y el agua del santo bautismo fue un indio llamado Guaticaba, que después tuvo el nombre de Juan Mateo. Este fue el primer cristiano que padeció muerte cruel, y tengo cierto que tuvo muerte de mártir, porque he sabido por algunos que estuvieron presentes a su muerte, que decía: Dios Naboría Daca, que quiere decir soy siervo de Dios. Los que quedaron vivos y todavía viven hoy son cristianos, y ahora hay muchos más cristianos por la gracia de Dios.